Hola viajeros, buenos días desde Cluj-Napoca. Tenemos por delante un día intenso y variado de viaje por Rumanía. Vamos a ver ciudades históricas, palacios romaníes, una salina subterránea única, un castillo medieval y terminamos en Sibiu, uno de los lugares más bonitos del país. Empezamos el día en Cluj-Napoca. Nuestro hotel estaba a unos 4 kilómetros del centro histórico, que es sin duda la parte más bonita de la ciudad. Fuimos en coche hasta la zona principal, paseamos un poco por la Plaza Uniri y las calles más conocidas y aprovechamos para desayunar en una cafetería. La ciudad no nos impresionó demasiado. Aunque tiene rincones bonitos, creo que si tu ruta es corta, puedes saltarte Cluj sin perderte nada esencial. Mientras revisábamos nuestros planes para el día, vimos que íbamos muy bien de tiempo y decidimos hacer una parada improvisada en Huedin, a 60 kilómetros de Cluj. Aquí hay unas casas muy particulares, conocidas como palacios romaníes. Son enormes, coloridas y un poco estrafalarias. Se construyeron como símbolo de estatus y poder adquisitivo por familias de etnia gitana, pero lo más curioso es que muchas están abandonadas o con la construcción parada a la mitad. Estuvimos solo media hora, suficiente para verlas por fuera. Blame you, you're clueless to what you say. But it's on me 'cause I condone it anyway. And I don't wanna care for you 'cause I underestimate how much I do. And I don't wanna care for anything you do. De Huedin fuimos a la Salina Turda, uno de los lugares más extraños y peculiares que visitamos en todo el viaje. Debes saber que no se puede entrar con cámara de fotos, sí con móvil, y que dentro hace unos 10 grados, así que lleva algo de abrigo incluso en verano. El recorrido empieza bajando por unas escaleras y pasillos hasta llegar al corazón de la salina. Desde arriba ya ves la excavación completa y te sorprenden todas las atracciones que han instalado dentro. Noria, mesas de ping-pong, barcas, juegos. Es como si hubieran montado un parque de ocio dentro de una cueva gigantesca. La salina tiene 2 minas principales. La primera es donde están las atracciones. Para bajar hay 13 pisos que puedes hacer en ascensor o en escaleras. Desde ahí puedes descender a otra mina más profunda, donde hay barcas en un lago subterráneo. Nosotras bajamos en ascensor a ambas y en la subida combinamos escaleras y ascensor según las colas. Si no vas a hacer las actividades, la visita es relativamente rápida. En 1 hora la ves bien.
Al salir, comimos en el restaurante que hay en la entrada y seguimos la ruta. Separate from mine, 'cause I can't be your alibi. Nuestra siguiente parada fue el castillo de Corbin, conocido por estar rodeado por un foso. Cuando fuimos había obras en la fachada, pero eso no le quitó encanto. La estructura es espectacular por fuera. Por dentro hay varias salas históricas y estancias reconstruidas. No nos pareció de los castillos más impactantes que vimos en Rumanía, así que en unos 30 minutos lo habíamos recorrido, pero merece la pena conocerlo. Terminamos el día en Sibiu, justo a tiempo para ver el atardecer, y nos enamoró. El centro histórico es precioso, lleno de callejuelas con encanto, plazas, terrazas y los famosos ojitos de los tejados que parecen vigilarte mientras paseas. Dejamos las maletas en el hotel y aprovechamos la última hora de luz para recorrer las calles. Cenamos en una terraza monísima en una plaza y nos fuimos a descansar, porque al día siguiente nos esperaba una de las carreteras más famosas del mundo. Si tienes más días por la zona, aquí van algunas ideas extra. Joya Forest, el famoso bosque encantado cerca de Cluj. El castillo Banfi, un palacio barroco en Montida. El Parque Nacional de Apuseni, donde visitar cuevas y hacer trekking. Keile Turri, un cañón espectacular también para hacer senderismo. Yonel Store Cave y Keamana, para los que buscan lugares menos turísticos. O el Palacio de la Cultura en Tirgumures. Espero que te haya gustado el recorrido de hoy y que me acompañes el resto del viaje. Nos vemos en el próximo vídeo.